Bienvenidos a la creación y a un videoclip de la película Un Mártir. Nos emociona mucho tenerlos acá para que nos vean, para que nos escuchen con este proyecto de María Chinchilla, que fue realmente una maestra que luchó, una maestra que realmente no buscaba su protagonismo, sino que ella lo que estaba, lo que quería ella lograr era que la educación en nuestro país pues fuera bastante buena. Ella luchaba con los salarios, que realmente los salarios toda la vida, ¿verdad? La canasta básica es más alta de nuestro salario mínimo y eso es lo que ella buscaba. Y realmente habían algunos que no querían de que ella fuera una persona como luchadora, una persona que buscara algo positivo para nuestra nación, para nuestro país, que es Guatemala. Y bajo el régimen de Jorge Ubico fue donde hubo un choque y realmente esto llevó hasta la muerte a, a la maestra, ¿verdad? Entonces, realmente ella fue una persona que siempre miraba las dificultades de las personas económicas y siempre había una persona que se llamaba Don Chung. Para ellos eran únicos y comprensibles que realmente en las pláticas que ellos se mantenían siempre se daban cuenta de que la economía estaba bastante mal en nuestro país y no se podía hablar frente a algunas personas de los temas, ¿verdad? Porque realmente habían personas de que estaban involucradas en el mismo magisterio, ¿verdad? Maestros, y ellos eh, decían lo que escuchaban y después lo que ellos hacían era como mandar a ejecutar a las demás personas, ¿verdad? Y esta persona siempre tenía miedo, ¿verdad? Por sus compañeras maestras, por la situación que se encontraba muchos ciudadanos, ¿verdad? Ella luchó 13 años, ¿verdad? Y apenas alcanzaba que el salario apenas alcanzaba para sobrevivir. Y ella fue siempre a seguir en la lucha por la democracia, por la libertad, el progreso que se puede seguir. El ejemplo de nuestros países vecinos, donde es momento de avanzar con paso firme, incluso hasta dar nuestras vidas por ellos. Un panorama sombrío se cierra sobre los habitantes de la pequeña ciudad de Guatemala. La pobreza y la educación son temas sin importancia para uno de los gobernantes más polémicos del siglo XX, el presidente Jorge Ubico, quien está a punto de protagonizar una serie de eventos que marcarán toda una historia que hasta hoy resuena en el ambiente. María Chinchilla, una profesora originaria de Asunción Mita, Jutiapa, lleva 15 años ejerciendo su profesión en distintas escuelas del país y durante ese tiempo se encuentra de pronto siendo impulsadora indirecta de una revolución que se estaría gestando en el mismo corazón del magisterio a nivel nacional. El entorno de nuestro país estaba lejano a la eterna primavera. Con Jorge Ubico en el poder se obstruía todo proceso de desarrollo individual, siendo la libertad una utopía que solo era posible con el realismo mágico. En la época del presidente Ubico, las personas temían salir o ya sea hablar con otras personas, ya que pues donde sea, pues ellos eran perseguidos, eran vigilados como si fueran animales de cacería, no podían andar libremente en esa época de lo que es Ubico.
También en lo que es el periodo de Huico, pues también se vio afectado lo que es el magisterio. Según el magisterio, pues ganaba muy poco, su salario no era lo suficiente para poder eh, sostener a su familia, pues entonces el magisterio quería un aumento salarial, pero no, el presidente pues no aceptaba. Lo que hacía él era tomar a mal cuando los maestros pues le proponían. Entonces lo tomaba a mal, decía que él, a pesar de que había encontrado un país crítico, pues él les pagaba lo que era un salario mínimo. Pero luego el magisterio pues se vio en la obligación de ver cómo hacer lo que son las manifestaciones pacíficas y poder así exigir su aumento salarial. En la educación fue afectada en muchos lados, ya que en las comunidades o áreas rurales pues algunas escuelas fueron cerradas por lo mismo, ¿verdad? También en esa época pues la mujer casada no podía ejercer en lo que es el gremio magisterial, ya que era un mal ejemplo para los alumnos. Los maestros en esa época pues eran obligados a usar trajes militares para poder estar en algunos desfiles. Era militarizado lo que es las escuelas, pues eran vigilados por algunos militares. También pues en ese momento, en esa época pues los maestros fueron a proponerle al presidente lo que es el mejoramiento de escuelas. Entonces algunas escuelas fueron mejoradas, también se mejoraron lo que son las carreteras, se construyeron los palacios. Eso fue lo que el presidente Ubico pues en su época logró hacer. Pero en lo que es el magisterio, pues él le daba igual si los indios aprendían a leer o a escribir. Lo que él decía era de que trabajaban a lo que es machete o asadón, en lo que es la agricultura, pues eso era lo que trabajaban en ese tiempo. Entonces no le daba prioridad a la educación. Un saludo especial para todos, siguiendo con el análisis del gobierno del presidente Jorge Ubico, basándonos en la historia de la película de María Chinchilla, la maestra mártir, que pues, su muerte tuvo lugar el 25 de junio de 1944. El 23 de junio de 1944, Jorge Ubico quita todas las garantías constitucionales y cierra las escuelas a nivel nacional, ya que los que representaban la protesta, los que estaban cansados o que manifestaban el cansancio de su gobierno tirano, eran los maestros. Y a ellos había que callarlos, había que someterlos. Por eso, una de las características del gobierno de Jorge Ubico es que estuvo en contra de la educación, su desinterés por la educación fue muy marcada y pues vemos cómo reacciona. Anteriormente vemos cómo los maestros llevan una carta donde ellos manifiestan su descontento con el aumento, con el salario, piden un aumento, y eso mismo provoca en Jorge Ubico aún más enojo, furia, y se empieza a despertar a partir del rechazo del presidente Jorge Ubico, se empieza a despertar el deseo de seguir manifestando de parte de muchos maestros organizados. Entonces nos situamos en el 23 de junio, donde empiezan los disturbios, empieza la persecución específicamente hacia los maestros. Vemos como María Chinchilla está desilusionada, cansada de la lucha, con incertidumbre de su pretendiente. Vemos como ella está luchando dentro de sí, pensando en que era mejor la niñez
y no como estaba en este tiempo. Y también seguidamente pues nos muestra la película que ella se da cuenta que su pretendiente está secuestrado como medida de presión, ya que era una dirigente, una líder. Entonces, pero justamente el 25 de junio, o el 24, vamos a decirlo así, llegan sus cercanas, maestras, amigas, a querer pues abordarla para que ella vuelva a la lucha, porque era una mujer referente que compartía ese fuego que tenía por la desigualdad y por la injusticia que estaba atravesando el país. El 25 de junio, pues salen a protestar, dice la historia que salen vestidas de negro, todos los que protestaron, mujeres y hombres, maestros, y eso es muy, muy bonito porque si nos ponemos hoy conociendo, empezando a conocer la historia, nos damos cuenta que el maestro siempre ha tenido que ver en la voz del pueblo. Ha sido a través de los maestros que se ha podido levantar protestas genuinas para el país. Hoy por hoy estamos atravesando una protesta que tiene que ver también con todo el pueblo. Seguidamente, pues el 25 de junio salen a manifestar, hay una lucha, hay un estruendo en todo el país, y de tal manera que en las medidas de presión, porque Ubico ya había dicho que dispararan a matar, no solo por asustar, sino era ya un mandato directo de asesinato, de persecución. Y en ese perseguir, pues María Chinchilla muere a raíz de un disparo de uno de los del gobierno de Jorge Ubico, pero su muerte solo fue la razón para poder levantarse en protesta e indignar a toda la nación. Jorge Ubico cede a la presión, cede a lo que significó la muerte de María Chinchilla, y esto es parte de lo que se vivió en ese tiempo de la historia y que ayudó mucho a tener, digamos, las garantías, a tener los procesos y los cambios que los gobiernos han tenido con una base fundamental. Claro que después siguió la lucha de Ponce Baides, pero esa creo que fue la piedra que se puso, que se estableció primero para que el pueblo tomara conciencia de que hiciera valer sus derechos delante de las autoridades.